Hola amigos, soy el profesor Eric Hernández y en este video hablaré en español hasta el final. El objetivo de este contenido es brindar un momento de conversación en español para que sientas como si estuvieras comunicándote en lengua española con otra persona. Para este primer video en este formato, elegí el tema países que hablan español. Disfruta del video y vámonos. El español, una lengua rica y diversa, se erige como una de las lenguas más habladas y fascinantes del mundo. Con más de 460 millones de hablantes nativos, el español es la segunda lengua materna más extendida, solo superada por el mandarín. Además, es la cuarta lengua más hablada en términos de número total de hablantes, incluyendo aquellos que lo adoptan como segunda lengua. Los países que tienen al español como lengua oficial forman un mosaico vibrante que abarca gran parte del continente americano y parte de Europa. En América encontramos naciones como México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá y Uruguay, cada una con sus propias expresiones culturales, acentos y riquezas lingüísticas. En España, la cuna misma del idioma, el español es la lengua oficial y su influencia histórica y cultural se extiende por todo el mundo hispanohablante, incluyendo la Guinea Ecuatorial en África, donde también se habla español. El español no solo conecta a estas naciones a través de sus palabras, sino que también es una puerta de entrada a una rica tradición literaria, que incluye grandes maestros como Miguel de Cervantes, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y muchos más. Además de su importancia cultural, el español desempeña un papel crucial en el ámbito económico y político a nivel global. Como una de las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas, el español contribuye al diálogo internacional y a la cooperación entre los países hispanohablantes. En el contexto sudamericano es imposible pasar por alto la relación cercana que Brasil mantiene con países hispanohablantes. Aunque en Brasil el portugués es el idioma oficial, la vecindad geográfica con naciones como Uruguay, Paraguay, Argentina y otros países hispanohablantes crea una dinámica cultural única. La interacción en las regiones fronterizas, las similitudes en las tradiciones y la conexión histórica entre estos países contribuyen a un intercambio cultural enriquecedor. Además, la presencia de la cultura hispana en Brasil va más allá de las fronteras físicas. La música, las telenovelas y otros productos culturales provenientes de países de habla hispana encuentran un cálido recibimiento entre los brasileños. La música latina en particular ha conquistado los corazones de millones en Brasil con ritmos vibrantes que trascienden las barreras lingüísticas. Las telenovelas mexicanas, con sus tramas cautivadoras y personajes inolvidables, también han dejado una marca significativa en la cultura brasileña. La conexión emocional que se establece a través de esas producciones refleja la capacidad del español para trascender las fronteras y unir a las personas a través de experiencias compartidas. Espero que hayas disfrutado de este video sobre los países que hablan este idioma que tanto nos gusta, que es el español, y además que haya sido útil para tu práctica auditiva en lengua española. Si te gustó el contenido, compártelo con tus amigos que también estudian español. Haz clic en me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.